el impacto de la tecnología en la calidad, competitividad y eficiencia de la atención médica. El señor Fedor Vidal, CEO de Arium Salud Digital, quien será el moderador de este panel. Continuamos con el señor Marcos Passarini, CEO de Skytel, Argentina. El señor Rodrigo Cargo, gerente de División Salud de HDCO Group, Ecuador. El señor Francis Mariñez, vicepresidente de Innovación de Unipago. Todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir en este panel el impacto de la tecnología en la calidad, competitividad y eficiencia de la atención médica. Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, diría que agradecerle a todos los participantes que todavía están acá, porque sé que es bastante difícil. Nosotros estamos entre inteligencia artificial y un sancocho con pijama. Entonces, es bastante difícil para nosotros, pero agradecemos realmente que todos los participantes todavía estén aquí hablando de tecnología. Para nosotros es importante hablar sobre cómo la tecnología, de alguna forma, impacta la calidad, impacta la competencia, impacta la eficiencia de los centros de salud. Creo que en el día de hoy hemos escuchado de muchos de los panelistas hablar sobre edificaciones. Hablamos sobre edificaciones inteligentes, vimos el tema de sellos de calidad, hemos visto el tema de inversión y el eje o lo que de una u otra forma aglutina todo esto es la tecnología de una u otra forma. Más que decirle sobre tecnología, quizás empezar a entender cómo un paciente, independientemente que sea un paciente de turismo de salud, pero mucho más aún el paciente de turismo de salud, que en este momento por lo menos el 70% de los pacientes que buscan turismo de salud validan todo lo que tiene que ver con la calidad del centro que van a ver. De una u otra forma hacen investigaciones interesantes, identifican si el centro que van a atenderse tiene procesos tecnológicos avanzados y vemos cómo no solamente desde el punto de vista del paciente, pero desde antes, desde la puerta de entrada, desde la búsqueda en internet, desde el tema, por ejemplo, de un agendamiento o no a través de tecnología, vemos cómo ya una vez ese paciente, que en un momento era un lead, entra al sistema de salud, tiene una interacción con los doctores, la estructura que tú tienes que tener en un récord electrónico para que esa información esté digitalizada, la importancia que significa que los sistemas sean eficientes para que ese paciente que no tiene todo el tiempo, que cada día que pasa en ese país para ese procedimiento, de una u otra forma tiene un costo específico. Quiere decir que el tema de eficiencia, el tema de rapidez, el tema de no fricción, el tema de información y el tema de interoperabilidad, de que esa información relativamente o que viene de otros sistemas de salud en otros países, de una u otra forma, se integre al procedimiento o a la atención que se está dando en el país y luego que termine esa interacción, cómo esa información debe viajar hacia los doctores o los centros de sus hogares. Entonces, vemos cómo la tecnología de una u otra forma es un elemento crítico para nosotros poder de una u otra forma tener un destino seguro, un destino con calidad y un destino eficiente. Entonces, vamos a agradecer a nuestros panelistas, todos amigos de muchos años, y quisiera empezar quizás con Marcos. Marcos, empiezo por ti por algo importante, y es que el paciente internacional evalúa la calidad del destino médico no solo por la atención o la acreditación de un hospital, sino por la experiencia digital. Tú manejas casi todas las puertas de entrada, lo que ahora mismo se conoce como Digital Front Door, que básicamente es esa puerta de entrada digital para los pacientes. Mi pregunta es, desde tu perspectiva de la experiencia del paciente, ¿cómo la tecnología puede humanizar la atención y mantener un estándar de calidad, incluso cuando la relación se da a distancia y antes del viaje? Muchísimas gracias, Fedor. Gracias a F Comunicaciones, Amelia y Alejandro por la invitación. Es un placer, como siempre, estar aquí presente con ustedes. Bueno, ¿cuándo comienza la experiencia de un paciente? Muchos creemos que es cuando ingresa al hospital y tiene el momento de la verdad con el médico. La realidad es que en turismo médico esa experiencia comienza mucho antes, cuando el paciente
toma la decisión de confiar su salud en una institución o en un país, inclusive que no conoce. En Argentina tenemos un caso reconocido de un hospital que buscó generar turismo médico en Paraguay, y comenzamos teniendo muy en claro esto, el journey de toda la experiencia digital del paciente. Y diseñamos un plan para generar confianza desde el momento cero, poder generar teleconsultas y poder conocer la propuesta de valor que tenía la institución para poder atraer ese paciente a la institución. Y ahí nos dimos cuenta muy claramente cómo es importante diagramar y confeccionar todas las etapas de ese embudo desde el momento inicial, desde el primer clic, generar confianza. Todo comienza con la atracción, con la generación de la demanda, con poder atraer esa demanda y poder mostrar esa propuesta de valor. Luego la coordinación de todo lo que implica la programación de la agenda médica, el seguimiento del expediente clínico, la experiencia y el monitoreo una vez que ese paciente ya está, digamos, llevando adelante su experiencia justamente en la institución. Un servicio 7x24 y, por supuesto, la disponibilidad del médico ante cualquier tipo de situación. Desde Skytel hemos diseñado un modelo que nosotros lo sintetizamos 3C. ¿Por qué? Porque consideramos que la primera C es la cultura. Consideramos que sin empatía no hay tecnología que realmente pueda funcionar correctamente. La segunda C la definimos calidad, porque consideramos que cada interacción debe ser trazable, debe ser medible y debe ser auditable. Y la última C es de CX, Customer Experience. Consideramos que el factor de éxito del turismo médico debe estar centrado en la experiencia del paciente. Es aquel que nos termina probando o no todo lo que planificamos. Sintéticamente creo que esto es lo más importante para poder tener una propuesta humanizada y para poder interactuar correctamente en turismo médico. Entender que este ecosistema debe ser, no se puede planificar de forma unitaria, de forma sola. Creo que es clave para las instituciones poder entender la importancia de diseñar este embudo de forma colaborativa con expertos que puedan darnos el valor que posiblemente no tengamos o sea necesario complementar a los talentos que tenemos dentro de la institución. Perfecto. Rodrigo, una pregunta. La calidad también depende de la calidad de la información. Cuando los registros electrónicos no se comunican entre instituciones o países, se compromete la continuidad de la atención. ¿Qué avances o estrategias son prioritarias para lograr una interoperabilidad efectiva de los registros electrónicos que respalde la calidad asistencial en el turismo médico? Vemos a Marco que habló de ese Digital Front Door y todo ese proceso de andamiaje. Ahora, desde el punto de vista interno del hospital, háblame un poquito de esa interacción, de la calidad de la data y sobre todo del tema de interoperabilidad. Hola. Bueno, gracias por la invitación, Fedor. Gracias, Estrategia Comunicación. Bueno, dentro del ecosistema de salud digital, dentro del proceso de atención clínica dentro de una institución de salud como un hospital, hay algo que va más allá de la interoperabilidad técnica, va el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, para que haya seguridad del paciente necesitamos que tengamos un proceso de interoperabilidad transparente, abierto, entre instituciones de salud. Al hablar de salud de turismo, estamos hablando de que un paciente, un usuario, puede ser atender dentro de República Dominicana como fuera de República Dominicana. Para eso necesitamos tener una trazabilidad del paciente en cualquier lugar o momento que se encuentre. Es necesario, en esta nueva era de la Ruta Panamericana de Salud Digital,
los temas de estándares internacionales, como es HL7 FHIR, que es un protocolo de comunicación que nos permite estandarizar la información. Una vez estandarizada la información, podemos tener seguridad, podemos tener confiabilidad, podemos tener datos que permitan, de una u otra manera, tener decisiones efectivas en tiempo real para la toma de decisiones de las gerencias. Eso permite que los pacientes puedan tener historia clínica electrónica dentro y fuera del país. Dentro de FHIR tenemos una parte que es un IPS, que es el Protocolo Internacional de Pacientes, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a permitir? Que la información estandarizada que esté en un hospital A pueda verse en un hospital B de manera transparente. Nosotros ahora, desde HDSOGEL, venimos trabajando en esas estrategias de interoperar para que nuestra información esté en cualquier lugar que el paciente se encuentre. Pero a más de interoperabilidad, necesitamos gobernanza. Si no existe gobernanza, no existe interoperabilidad, no existe clínica electrónica. La gobernanza tiene que estar dada desde las altas esferas políticas hasta la parte técnica operativa que hace realidad un proceso de atención, que hace realidad la tecnología. La tecnología es un proceso transversal que apoya a que todo el proceso de atención llegue a un punto final que es una toma de decisiones con datos transparentes. Para eso, Dominicana y toda la parte de Centroamérica y América Latina viene trabajando en unas normativas, en unos procesos que es necesario contemplar para que la parte pública y privada pueda saber qué hacer. Tanto la parte pública es la parte normativa y la parte privada pues es la que se apega a estas normas para poder transparentar la información con seguridad. Desde ahí es importante que todas las empresas públicas privadas se hagan alianzas estratégicas, se unan para que esta interoperabilidad nacional de salud pueda ser lo que todos queremos, ¿no? Todos queremos que el paciente esté donde vaya, queremos que el paciente tenga una información única, pero si no hacemos esas alianzas estratégicas, esos enlaces técnicos, comerciales y políticos, pues no vamos a interoperar, solo se tendrá eso con una gobernanza nacional. Perfecto. Francis, una pregunta. La trazabilidad de la información es un pilar de la confianza. ¿Qué prácticas de gestión de datos y procesos digitales pueden garantizar esa continuidad clínica entre el país de origen y el destino? En el caso de ustedes, uno de los procesadores más grandes a nivel de data de pacientes. Háblame un poquito de esa información y sobre todo de lo que tiene que ver con grandes volúmenes de data, ya hablando del front door, ya hablando de la parte de la data del hospital. Ahora habla de esa agregación de data a nivel país. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Fedor, Amelia y Alejandro, por la amable invitación de venir a compartir con ustedes un poco de la experiencia. Bueno, pues en nuestro caso, como procesador de lo que es la base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, pues todo lo que hacemos lo estamos basando en estándares. Y obviamente esos estándares siguen diversos protocolos que nos permiten garantizar la disponibilidad, la seguridad y la integridad de la información. Tenemos una certificación en la norma ISO 27001. Recientemente fuimos recertificados en la última versión de la norma, que agrega unos componentes adicionales a lo que la versión anterior incluía. En este caso, todos los aspectos relacionados a ciberseguridad, es decir, cómo protegemos los datos en el mundo ya interconectado, y también en lo relacionado a la gobernanza de los datos. Si nos vamos a lo que aplicaría directamente a los datos de salud, pues hay varias normas, entre las que están HIPAA y GDPR, pero también se encuentran las leyes de protección local de cada país. En República Dominicana tenemos la ley 172.13, que es la ley de protección de datos personales, y también tenemos la ley 423, que tiene un capítulo dedicado a toda la información de rasgos biométricos de las personas. Esto tiene, digamos, una connotación muy especial cuando trasladamos esto a los datos ya relacionados con la salud de las personas. En ese sentido, pues nuestras prácticas implican una serie de protocolos en los cuales se busca garantizar
que la información esté con el mínimo nivel de acceso y solamente aquellas personas que la requieren para el uso exclusivo de los procesos que siguen, pues puedan acceder a ellas con esos roles y ese tiempo con permisología para poder hacer uso de las mismas. Perfecto. Marco, hablemos ahora de competitividad. ¿Cómo convertimos un país que básicamente está compitiendo en turismo de salud en un país competitivamente digital? ¿Cómo atraemos esos pacientes de forma digital y cómo esa puerta de entrada realmente cambia la percepción de ese destino a nivel internacional? Si me permitís, me gustaría hacer unas preguntas antes que nada. Me gustaría que me digan, si me permiten, ¿quién de ustedes utiliza a nivel personal inteligencia artificial, de alguna forma? Muy bien. ¿Quién? Nosotros también, ¿no? ¿Quién ha implementado en sus organizaciones inteligencia artificial bajo algún estándar corporativo o bajo una arquitectura dentro de la organización, bajo un modelo de gobierno corporativo? Muy poco. 1, 2, bien. ¿Y quién de esos proyectos consideran, y con esto termino, consideran que ha tenido realmente impacto financiero en el P&L de sus organizaciones o en la experiencia del paciente? Muy bien. 1, 2, perfecto. Bueno, no están solos. La verdad es que los invito a leer el último informe del MIT que salió recientemente sobre la incorporación y la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones. El 95% de los proyectos no llegan hoy a ser implementables en estructuras corporativas. Solamente el 5% tienen éxito en la implementación. Y esto habla de la brecha que hay. La mayoría levantó la mano. La mayoría de nosotros tenemos una correcta adopción a nivel personal en la utilización de la inteligencia artificial, pero no así todavía a nivel corporativo. ¿Y de qué habla esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, justamente de la brecha que existe, que el problema no es la tecnología en sí, sino es la cultura. Hoy la tecnología está avanzando mucho más que los cambios culturales que tenemos que desafiar en cada una de nuestras organizaciones. Y acoto esto porque me gustaría partir de las buenas experiencias. ¿Qué es lo que hace correctamente aquellas organizaciones que tienen resultados extraordinarios? Bueno, primero, detectan claramente cuáles son sus dolencias y cuáles son los KPI de impacto en su P&L o las mejoras en las experiencias del paciente que requieren. Segundo, entienden que la forma de avanzar ágilmente es nutrir la cultura y los talentos internos que tienen la organización con los talentos externos que existen fuera de su organización, de forma tal de armar un ecosistema para acelerar rápidamente en esa implementación, en esa adopción tecnológica. Y creo que de aquí tiene que partir el entendimiento del desafío que tenemos para poder diseñar un proyecto y una propuesta de valor en el turismo médico en República Dominicana. Entender, ser totalmente honestos con las fortalezas y las debilidades que tenemos como país y poder diseñar un plan público-privado para poder llevar adelante esa ejecución. En donde el talento, el ecosistema, los datos y esta interacción realmente promuevan y trabajen en pos de desarrollar esa propuesta de valor. Creo que el norte seguramente viene por la hiperverticalización de la propuesta de valor para turismo médico, en cirugía estética, en turismo dental, en bienestar general, pero sin lugar a duda, independientemente de la propuesta de valor, me parece que el gran diferencial que tenemos que trabajar viene por el desarrollo cultural y la adopción del talento. No solamente como turismo médico tenemos que apuntar a traer pacientes, sino a cómo República Dominicana atrae talentos. Creo que en República Dominicana hay muchísimos recursos humanos disponibles y una cultura fenomenal y única, pero tenemos como empresarios que entender el desafío que tenemos para desarrollar esos recursos en talento disponible. Perfecto. Francia, en ese mismo orden, háblame un poquito de cómo ves la interacción por los pagadores. Sabemos que
parte del ecosistema de salud son los pagadores. Y hay una relación directa entre pagadores internacionales, locales y todo el tema de autorización. Háblame un poquito de cómo ves el destino a nivel de tecnología y cómo empresas como la de ustedes empujan ese objetivo. Sí, bien, bueno, pues en esa línea, yo creo que uno de los puntos principales es cómo logramos poder tener un ecosistema que pueda estar completamente integrado. Pienso que, y se ha mencionado ya en varios de los paneles anteriores, que el elemento fundamental es la unión de voluntades, tanto desde lo que viene siendo el sector público, el sector privado, pero también las asociaciones, en busca de poder lograr un ecosistema que pueda tener esa integración entre lo local y lo internacional. De ahí el elemento principal creo que serían esas alianzas público-privadas que puedan lograr pues, combinar todos esos esquemas, pero principalmente la figura de un ente o de un rol centralizador, como por ejemplo ocurre en la Seguridad Social Dominicana con Unipago, quien articula todo el procesamiento de las operaciones de la seguridad social, convirtiéndose en un ente centralizador que evita duplicidades, evita errores, reduce costos, pero también da garantía de protección de la información y la extiende a cada uno de los diferentes participantes. Si logramos pues, poder implementar este tipo de ecosistema, este tipo de soluciones, pues tendremos la garantía de que una persona que se traslade desde un país de origen a uno de destino, pues tenga la completa seguridad de que la información y los diferentes esquemas que maneja pueden ser intercambiados con un nivel de autonomía, seguridad, pero sobre todo dándole el empoderamiento de la data y, como ya hemos hablado, colocando al paciente en el centro de todos los procesos que se realizan. Perfecto. Rodrigo, una pregunta. Adopción. ¿Cómo podemos empujar la adopción de sistemas digitales, de récord electrónico, sobre todo en países donde la adopción no ha sido tan rápida como en otros países? Háblame un poquito de la experiencia quizás que has tenido en otros países y cómo podemos empujar eso, que al final de todo es el eje, es el core, es lo más importante que tú tienes a nivel de información para poder de una u otra forma derivar esos pacientes hacia sus países destinos. Origen. Claro que sí. Bueno, yo creo que, estoy seguro que si adoptamos una arquitectura de salud digital en la que tengamos o armemos dos columnas vertebrales, que es nuevamente un tema de gobernanza o gobernabilidad, una columna de cambio y cultura, los procesos asistenciales, luego la parte de infraestructura, que es la parte de datos clínicos, y luego la infraestructura donde entra la tecnología de la información, podremos llegar mucho más rápido a las implementaciones de un récord médico electrónico, que debe ser modular, debe ser escalable, debe ser medible, fácil de implementar, abierto para interoperar. Dentro de las experiencias en implementación de un GIS o un récord médico electrónico, lo que nos ha faltado o le falta a cada institución es poder dividir las áreas de tecnología con armar un equipo multidisciplinario que esté conformado por médicos, enfermeras, laboratorio, imagen, ahora el tema de ya análisis de datos, que son los dueños del negocio. Tecnología no es el dueño del negocio. El dueño del negocio, creo que estamos hablando todos de la persona como centro, pero el dueño del negocio es el médico. El personal de salud es el dueño del negocio, como un banco, como en cualquier negocio, el que sabe del negocio es el dueño. Desde ahí, eso falta mucho en América Latina, falta en el Caribe, y eso es un llamado a que trabajemos en ese cambio de cultura, trabajemos en dividir las responsabilidades para una implementación exitosa de récord médico electrónico, separar los equipos de trabajo, armar una arquitectura de salud sostenible que permite una implementación escalable, ¿no? Como lo dicen los startups, productos mínimos viables. Vamos despacio, al elefante se le comienza a comer por partes. Y un sistema de salud, un GIS, no se implementa de un día para el otro, tiene que madurar, tiene que pasar un proceso de madurez para culminar
implementación completa. Mi llamado y mi recomendación es armar a sus equipos, formar al personal de salud, formar al personal de tecnologías en estas líneas de salud digital. Desde ahí pues llevaremos implementaciones exitosas, rápidas, pero que maduren en el tiempo. Estamos fuera de tiempo, pero algo importante quizá para cerrar es que hemos escuchado cómo muchas veces entendemos que la tecnología deshumaniza, que la tecnología es hasta cierto punto una barrera entre el prestador, entre el familiar, entre el paciente. Y lo que hemos visto en esta conversación es que realmente si la tecnología se utiliza de forma positiva, si la tecnología la utilizamos para poder de una u otra forma quitarle fricción al sistema, hacerlo más eficiente, le damos tiempo a todos los que de una u otra forma interactúan y tocan a ese paciente a dedicarle más tiempo a esa humanización y a verlo a los ojos. Y creo que eso es al final lo más importante. Sí hablamos de data, sí hablamos de interoperabilidad, sí hablamos de un sinnúmero de elementos técnicos que cuando tú lo quitas y le quitas la ropa hasta cierto punto, al final lo que queda es el enfoque de que la tecnología debe servir para humanizar esa interacción con los pacientes, sobre todo con pacientes internacionales que no tienen el tiempo, que están lejos de sus casas y de una u otra forma necesitan de una u otra forma ese handoff o esa transferencia a sus países de origen para que de una u otra forma puedan tener una satisfacción o un cierre correcto de su interacción clínica. Así que muchas gracias al panel y muchas gracias a todos los participantes.